Buenas tardes. El objetivo de nuestro proyecto es explicar hacer un mecanismo electrónico que se abra y cierre las cortinas de una habitación de una casa, como por ejemplo, de forma semiautomática y sencilla de usar. Este dispositivo está diseñado especialmente para las personas con movilidad reducida, como también se puede usar para facilitar la comodidad del hogar, porque según nuestros datos recabados encuestando a 18 alumnos y 2 profesores del tercero E, por razones como las anteriores, el 100% de los encuestados aceptaría tener el sistema en su hogar. La implementación de este proyecto es una mediana inversión, pero promete durabilidad y eficacia, sobre todo pensando en la parte de la población, como podría ser su caso, que realmente necesite este invento. A continuación explicaré el funcionamiento de todos los materiales que utilizaremos. Los sensores de fin de carrera. Estos sensores nos ayudarán para que cuando la cortina llegue a su punto máximo, este sensor cortará el paso de la corriente, así el motor no seguirá girando. Un motor reductor de 12 volts de 5,5 revoluciones. Este motor nos ayudará a hacer que gire la cortina hacia un sentido o hacia el otro. 5 metros de cable UTP. Este cable nos ayudará a hacer las conexiones necesarias en el circuito, además de los puentes que sean requeridos en nuestro circuito. Canaleta Legrand. Esta canaleta nos ayudará a esconder los cables a través de la pared. Rueda dentada. Esta rueda nos ayudará a hacer el movimiento de la cortina. Tornillo sin fin. Es el encargado de mover la rueda a través del motor. El motor hará que el tornillo gire y este provocará un engranaje con la rueda y se moverá hacia un lado o hacia el otro. Componentes del circuito. 2 LEDs. Esto nos ayudará a indicar si el circuito está funcionando de manera de que si el motor está girando hacia la derecha o a la izquierda, uno de estos dos se prenderá. 2 relés TQC3FL. Estos relés funcionan como interruptor electromecánico. Al entrar corriente, esto cambia la polaridad del motor y lo hace girar hacia un lado. 2 diodos rectificadores 1N4007. Estos diodos nos servirán para que la corriente circule hacia un sentido. Además, nos servirán como medida de protección para nuestro circuito. 2 resistencias de 1 kΩ. Estas resistencias nos ayudarán a proteger a los LEDs. 2 pulsadores. Estos nos ayudarán a controlar el circuito y además dejarán pasar la corriente para que prenda el LED. Una batería de 12 volts. Esta será nuestra fuente de alimentación para todo el circuito. Cautín de 25 a 30 watts y además 1 metro de talla. Esto nos ayudará para soldar los diferentes componentes de nuestro circuito, además de cables que sean necesarios. Ahora bien, lo lógico es que se pregunte cuánto le costarán todos estos componentes. Pues bien, nuestro cálculo, basado en los precios estándar que ofrecen las tiendas como Casa Royal, entre otras tiendas de Santiago, es que coste entre 45.000 pesos. Cabe destacar que los elementos más caros son los sensores de fin de carrera y el motor, ya que estos trabajarán con el peso de la cortina, por lo que requieren por lo tanto mayor potencia o tamaño, para asegurar la eficacia del proyecto. Procedimiento. En primer lugar, se deben conectar y soldar los componentes electrónicos siguiendo correctamente el circuito impreso en la placa de baquelita o fibra de vidrio. Antes de eso es necesario tener listo el circuito impreso en la placa. Para ello puedes realizar los pasos del video sobre el método de planchado, que dejaremos en un link en la descripción. Asimismo, el esquemático a imprimir quedará en un drive junto con el programa correspondiente para ejecutarlo sin problema. Paso 2. Paso 3. Al saber eso hay que cablear el circuito a los botones dirigiéndose la ventana hacia el techo por el muro de una forma que no moleste su privacidad. Una vez medido el cable hacia la ventana, poner el material canaleta Legrand para que no se vean los cables y se vea más ordenado. Paso 4. Hacer las conexiones y soldar los contactos del motor con los sensores fin de carrera. Instalar una cortina de forma más cómoda dependiendo del espacio. Finalmente, probar si funciona correctamente y, si bien, buscar el problema y acomodarlo asegurándose el problema si hay cortocircuito. A continuación, le mostraremos el esquemático del circuito a realizar. Pero para que usted pueda entender su implementación, hemos hecho un prototipo con el cual usted va a poder entender el funcionamiento del circuito y asimismo, desglosándolo parte a parte, va a poder ver el papel que cumple cada componente.
Adelante nos encontraremos con los elementos que quedarán visibles y operables para el usuario, que son 4. Para comenzar, analicemos lo que es la alimentación del circuito, en este caso a través de una fuente de poder ajustada a 12 voltios en corriente continua. Más adelante nos encontraremos con los elementos que quedarán visibles y operables para el usuario, que son 4. Perfecto. Ya. Y ahora sí. Los pulsadores con el que le ordenaremos al motor que gire en sentido horario o antihorario. Los 2 emisores de luz que nos indicarán que el circuito está en pleno funcionamiento, y estas resistencias que servirán para oponerse a la corriente y asegurar que su respectivo LED trabaje con el voltaje que necesita. Ok. Como podemos apreciar, los 3 elementos antes nombrados están en serie, lo que significa que está uno a continuación del otro, llegando el diodo de LED a la línea positiva y el diodo, y el pulsador a negativo. Esto servirá como protección, pues si ocurriera una variación instantánea en la corriente del circuito, por las características propias de las bobinas, estas servirá como protección, pues si ocurriera una variación instantánea en la corriente del circuito, por las características propias de las bobinas, estas van a intentar mantener la corriente por medio de incrementar su tensión eléctrica, peligrosamente. Tensión que podría terminar ocasionando un accidente, que es algo que no queremos. Y por último, queda a conocer el conexionado entre relés, sensores y motor, lo cual es bastante sencillo. Esto servirá como protección, pues si ocurriera una variación instantánea en la corriente del circuito, por las características propias de las bobinas, estas van a intentar mantener la corriente por medio de incrementar su tensión eléctrica, peligrosamente. Tensión que podría terminar ocasionando un accidente, que es algo que no queremos. Y por último, queda a conocer el conexionado entre relés, sensores y motor, lo cual es bastante sencillo. Veamos primero, y ahí voy a la bobina izquierda llega dicho alambre. La bobina del lado derecho llega a positivo, donde también va a llegar el normalmente cerrado, normalmente abierto, eso no se va a escuchar, así queda lo mismo. Y después el normalmente cerrado llega a negativo. Necesitaremos hacer lo mismo con el otro pulsador hasta el relé secundario. Las bobinas de relé se conectarán entre sí a través de un diodo rectificador 1N4007, el cual se conectará en antiparalelo. ¿Qué significa en antiparalelo? Las bobinas de relé se conectarán entre sí a través de un diodo rectificador 1N4007, el cual se conectará en... Esto servirá como protección, pues si ocurriera una variación instantánea en la corriente del circuito, por las características propias de las bobinas, estas van a intentar mantener la corriente por medio de incrementar su tensión eléctrica, peligrosamente. Tensión que podría terminar ocasionando un accidente, que es algo que no queremos. Y por último, queda a conocer el conexionado entre relés, sensores y motor, lo cual es bastante sencillo. Veamos una demostración. Primero, conectará el común del relé con el común del sensor fin de carrera. A continuación va a aparecer una imagen que explica cómo es el conexionado del final de carrera. Repetimos lo mismo para los otros contactos del sensor y el relé, para terminar con el conexionado del motor, donde cualquiera de sus terminales usted lo conectará con el contacto normalmente cerrado del sensor, que es el que queda a su otro extremo, y el segundo terminal del motor irá conectado en el sensor que falte. De esta manera, los sensores fin de carrera quedarán perfectamente operativos. Ahora veamos una demostración. Hemos aprendido a darle solución al problema inicial en servicio a la comunidad, que pueden tener personas que tienen dificultades de movilidad o para personas de la tercera edad. Al diseñar el artefacto, que en este caso fue el mecanismo
de las cortinas, en donde reforzamos el conocimiento de la electrónica y las habilidades para compartir dichos conocimientos con ustedes, diseñando el circuito de una forma más amigable para el usuario y que sea fácil de manipular. Esperemos que sea fácil de replicar en su hogar por necesidad o por simple comodidad y que haya sido práctico en este video. Gracias.